Sale, sale. Pues ya estamos grabando ahora sí un episodio más de Cuarentones en Cuarentena. Y en esta ocasión me está acompañando Lorena Hernández, aquí debajo, junto a Vico Vázquez, Vicodín. Y acá, de mi lado, Pedrito Banda. Hello, hello. Y acá está su amigo el Capi. Vamos a empezar entonces, Vico. Vamos a recomendarnos un estreno en cines, curiosamente, aquí en México. Sí, pues bueno, está ahorita en algunos cines, para el parecer no está en varios, pues esta película ya tiene un rato como que andaba ahí dando vueltas, pero pues gracias a la pandemia, como muchas otras cosas, no había podido ver la luz, ¿no? En presentación hacia público. Y pues bueno, esta película se llama The Hunt, o pues podríamos considerarla como la cacería, ¿no? Es una producción, está dirigida por Craig Sober. La verdad yo no lo conozco, es la primera vez que escucho de él. La escribe Nick Hughes, coescribe con Damon Lindelof, que también coproduce. Bueno, el estelar de esta película lo lleva una actriz que se llama Betty Gilpin, que yo tampoco la conocía mucho, pero pues me gustó su participación en esta película, ¿no? Y bueno, en general la película trata básicamente de que son 12 personas que son como raptadas, las llevan así como a un bosque, no les dicen así, obviamente están raptados, los dejan en el bosque, obviamente van drogados, y cuando se despiertan empiezan a así como, pues, ¿dónde soy, no? ¿Qué pasó? Vienen con con unas esposas, vienen ahí amordazados, entonces tienen que pues, averiguar qué es lo que pasa, y pues ahí empieza todo el asunto, ¿no? Porque vemos a estas personas que están así todas locas, y de pronto encuentran una caja, y en esa caja, pues hay unas armas, y ahí empieza lo interesante, porque cuando empiezan a sacar las armas, los empiezan a matar. Entonces, pues, obviamente empiezan a huir, y básicamente la película es de esto, pero tiene 2 o 3 giros muy interesantes, que pues no se los voy a contar todos, porque si no, no tiene chiste que la vean, ya contándoles, porque es muy, muy básica la película, ¿no? La trama o el guión está muy, muy sencillo en ese aspecto. Lo interesante de la película es pues las escenas de acción, porque aquí tenemos a una mujer, para variar, es la que rompe otra vez con ese esquema de que el hombre es el que va a ser el héroe, es el don fregón y todo eso. No nos explican mucho de por qué la chica es como es, que eso también me gustó mucho, porque te dejan muchas cosas así como sin explicar. O sea, la acción sucede y pues se va dando de esa forma, ¿no? Sin explicaciones, pero te vas dando tú una idea de cómo, o sea, haces como tus conclusiones, lo cual le da ese valor, ¿no? Tiene 2 o 3 giros muy interesantes. La historia también tiene bastante humor, es no tan humor negro, así a ese grado de que sea como comedia, pero sí como que manejan eso, y eso yo creo que es gracias a Damon Lindelof, que le pone su toque en el guión, ¿no? Porque, como digo, él coescribe con otro chico que se llama Nick Hughes la historia, ¿no? La protagonista, como les digo, es Betty Gilpin, que pues es doña fregona, que va, entre lo que va averiguando, descubre que tiene que ir sobre el personaje que interpreta a Hilary Swank, que yo la verdad cuando la vi no la reconocí hasta que vi los créditos, ¿no? Porque dije, esta se me hace conocida, pero como que yo creo que ya le ganó el tiempo, y pues se ve diferente a como yo la recordaba, ¿no? Entonces, básicamente la película es eso, como el grupo de personas tienen que ir sobreviviendo, porque quienes los están cazando, pues es un grupo, pues yo creo que no, yo creo que esto básicamente sería todo lo que les puedo contar para no destripar mucho la historia. Sí la recomiendo porque les digo, tiene muy buena acción, está divertida en el aspecto de que no te cansas de la historia, te tiene intrigado por lo que les digo, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y obviamente hay cosas que sí explican, otras no, sobre todo el origen de esta mujer, de por qué es como es, ¿no? Y y les digo, ahí tiene 2 o 3 giros que dices, sí le pensaron un poco a la historia, ¿no? No está tan dejada a la ahí se va.
Ujú. Y pues, básicamente es eso con esta película, diversión pura, ¿no? La violencia, pues es, no está tan gore, aunque para algunos gustos puede que sí lo sea, ¿no? Pues imagínense, gente cazando gente, ¿no? Y Órale. pues eso es básicamente esta película que se llama The Hunt, y ahorita ya la pueden, checar en algunos cines. Yo creo que, sí les va a divertir, les va a gustar a quien que se anime a verla. Sí, como dijiste, esta película que ya tiene un rato, creo que en Estados Unidos se estrenó desde septiembre del año pasado, o sea, iba a estrenar, luego la pospusieron, y en México nos iba a caer justamente cuando Universal anunció por ahí de marzo, abril, iba a estrenarse. O sea, cuando empezó todo este relajo de la pandemia, estaba a punto de estrenarse. Pues bueno, ya se retrasó. Y como ahorita dices, ya está en algunos cines de la República Mexicana, pues donde todavía, más de donde ya está permitido hacer uso de los complejos cinematográficos, pues ya está por acá Ah, en ¿sabes por los... qué? Ajá, La retrasaron porque el año pasado, cuando la iban a estrenar, sucedió algo así como un tiroteo en Estados Unidos. ah, ya. Entonces, pues ya sabes cómo son los gringos en este aspecto, ¿no? Así como, ay, no es de muy buen gusto que pasemos una película con una temática de ese tipo, ¿no? Ajá. Sobre todo porque estas son, les digo, es un grupo que está cazando a gente, ¿no? No creo que haya sucedido eso en el tiroteo, pero pues fue como con lo que pasó también con, ¿te acuerdas? Con Batman, La tercera. cuando fue la Sí, tercera, ¿no? Que también hubo este problema que asciende. líos, ¿no? Por el chavo que se le botó la canica, y por eso la retrasaron. Y cuando le iban a estrenar, pues pácatelas, cae la pandemia, ¿no? A alguien más se le botó la canica. Pues a los chinos, y para variar también Trump criticó mucho la película, como ahora está criticando a los chinos, ¿no? Echándose la culpa. Todo está conectado, dicen. Sí, Voy a eso sería aprender, la recomendación mía. voy a aprenderme esa forma políticamente correcta de decirle a una mujer vieja sin que se oiga vieja. Le ganó el... Le ganó el Sí, me tiempo. sentí agredida. Me voy a aprender esa para decirle a una mujer vieja, no le voy a decir vieja, le voy a decir, te ganó ya el tiempo. O sea, ya estás vieja, ya estás acabada. Es que yo no puedo ser como tú, Pedro. Voy a aprender esas No puedo ser domingueras. tan directo. Lo bueno que ustedes me quieren mucho, ¿verdad? Que Pues, vean. Ah, bueno. ya pasó mucho bajo ese puente. Ya, pues ya que tocaste el tema de estos asesinos de Estados Unidos, pues vámonos con el tema también que ya se ligó ahí con el de Lorena, su recomendación. Ok, bueno, de entrada les comento algo que ya sabían. Yo soy súper fanática de la serie de Criminal Minds y hace poquito me topé en Netflix, no sé cuánto tiempo tenga ya ahí, pero yo me la topé hace un par de meses. La serie se llama Hunter. Es el nacimiento de esta unidad de análisis conductual en el FBI. Está ambientada en los años 70 y en las vivencias que tuvieron el detective Holden, el detective Tench y la psiquiatra Wendy Carr para poder formar lo que es esta célula del análisis conductual. Se aventaron a ir a entrevistar violadores, asesinos, tenerlos frente a frente y poder ver el comportamiento, sacar parte de su historia. Es una serie muy, muy interesante. Está más o menos ligada a la realidad, sí tiene eventos que no tuvieron absolutamente nada que ver con ellos, pero que sí pasaron, o sea, te ambientan cada crimen en su momento oportuno, en todo el contexto en el que sucedieron. Y, por ejemplo, los actores que eligieron para personificar a los asesinos seriales son increíblemente parecidos. El que impresiona es, por ejemplo, Ed Kemper, que era un animalote de casi 2 metros, y el actor se ve impresionante en comparación con el detective que lo entrevista, ¿no? Se cuenta que el otro se para y el otro se va viendo chiquito, así como hormiga, como hormiga. Está muy padre, está muy bien estructurada. Aparte tiene un soundtrack increíble porque es música de ese momento. Entonces hay canciones de Led Zeppelin, hay canciones bueno, incluso sale la que compuso Charles Mason, porque también lo entrevistan a él. Entonces, se las recomiendo
muchísimo. Está dirigida por David Fincher. ¿Qué les puedo decir? O sea, yo creo que eso ya es un sello de calidad. Entonces, pues se las recomiendo mucho. Está en Netflix, son 2 temporadas. De la primera temporada son 10 capítulos, de la segunda son 9 capítulos. Está increíble. A quienes les gusta este tema de cómo nació. Ahí estás. Sí, sí, sí. Te friseaste un poquito. ¿Mandé? Te friseaste un poquito. ¿Por qué? No sé. Te vi friseada de momento. Pero bueno, ya acabaste el punto. Sí entendimos. Fueron unos segunditos que te friseaste de momento. Ay, perdón. No te preocupes. Pero entonces, aquí lo que hay que destacar, como dices, es la recreación de estos casos verídicos y la caracterización de los personajes, ¿no? De estos psicópatas. De hecho, si ustedes buscan en la red, las entrevistas a Ed Kemper están los audios, pero aquí te la ponen, digamos que la escena, tú la puedes ver. Y es impresionante realmente la frialdad con la que habla este personaje. Igual el de Paul Bettison, también es increíble porque eso sí pasó, eso sí te dicen que los detectives salieron impresionados, incluso uno salió a vomitar en la vida real, y aquí también te lo recrean. Entonces es algo impresionante. Quien guste de estos temas, la verdad es súper, súper interesante la serie. Órale, detallada. Entonces, Ibas a decir que quien guste de estos temas tiene ciertas tendencias a replicarlas, ¿no? ¿Qué Aguas te con puedo los decir? En mi copycats. chamba tengo que ver lo que es análisis conductual. Al rato que salga yo con un cuchillo, no preguntes por qué. Sí. Cuando dices que es de David Fincher, pues imagínate, pues él es el de Seven, Sí, Ajá. sí. que es una de las mejores películas de asesinos seriales, ¿no? No, y el cómo te los estructuran. Aparte, todo lo que pasan los detectives al realizar su trabajo y cómo les afecta ese trabajo personalmente, porque quieras que no, no puedes evitar la proyección, el sentir miedo, incluso el sentirte identificado con el asesino que tienes enfrente, ¿no? Digo, ahí nos da la diferencia en el que tú a lo mejor piensas en matar a alguien, pero no lo haces porque te tiene tu moral o tus principios o 1000 cosas. Y estar platicando con alguien que fríamente te dice, ay, pues es que me cayó gordo y lo maté, o sea, así de fácil. Entonces te quedas así de, oh, wow, o sea, qué frialdad tienen esas personas en la sangre, ¿no? Está muy padre, sí, se las recomiendo muchísimo. Órale. Bien, entonces, muy bien, Lore, muy bien. Tú, Pedrito, también es de Asesinos tu serie, ¿no? Bueno, es una serie de películas basada en libros. Así ¿Me es. equivoco? La verdad, a mí me gustaron mucho. Es una serie de películas, la primera, basada en los libros de Dolores Redondo, se llama la autora, es española. Los libros se llaman igual que las películas. La primera película se llama El Guardián Invisible, sale en el 2017, es española, las tres. Lamentablemente no tuvieron mucho éxito. Digo lamentablemente porque nunca llegaron directas a cine. Y es que ya son viejas. Y es lamentable porque la verdad vale mucho la pena ver las películas. Las tres novelas, en realidad, y que se vuelven películas, puedes ver la primera, que es El Guardián Invisible. Las tres están en Netflix. Es importante retomarlas porque en la primera lo que ves es simplemente un asesino serial, lo buscan por sus peculiaridades en qué forma matar, no entienden si es un asesino serial o eran varios asesinos en realidad. Entonces lo que hacen es que mandan llamar a una oficial de policía de España que regrese a su pueblo, porque en su pueblo original es donde empezaron estos asesinatos seriales. Y la mandan como para decir, a ver, investiga si en verdad es un asesino serial o son varios asesinos, porque de repente el modus operandi es demasiado disperso. Con esto empieza la historia, regresa esta policía a su pueblo natal a investigar el supuesto primer asesinato de este asesino serial, y en efecto, ella descubre que sí es un asesino serial, no son varios, es solo uno, pero aquí la historia, lo interesante y lo muy padre que se pone, es que el pueblo donde ella regresa es un pueblo de gente que cree en la magia, cree en personajes de fantasía, como duendes, hadas y demás. Es un pueblo muy mágico, por decirlo de una forma, porque toda la población cree mucho en este tipo de personas. Entonces, de repente, ellos empiezan a decir que en realidad el asesino serial no es un humano, sino es una de estas entidades extrañas.
La detective, por supuesto, demuestra que no, que es un hombre, o sea, lo descubres prácticamente a los 10 minutos que es un humano, que no es nada de fantasía, pero sí tiene todos estos toques místicos la historia. En la primera, que es el guardián invisible, descubren, por supuesto, quién es el asesino serial, pero durante la trama aparecen detalles que no son resueltos, que no tienen nada que ver con el asesino serial que captura a la chica. Esto es lo que hila a la segunda película, que se llama El legado de los huesos, y la tercera se llama El ofrenda a las tormentas. En estas dos pasa lo mismo. Es otra vez la chica es llamada para atrapar a otro asesino serial, pero este otro asesino serial también va dejando como detalles que no se pueden resolver porque no tiene nada que ver con el asesinato que lleva él. Entonces, todos estos detalles que se van quedando en la 1 y en la 2, descubres hasta el final en la 3 que en realidad todos están relacionados. Entonces, por eso es importante ver las 3 películas, porque al final de cuentas, cada una atrapas a un asesino serial diferente, pero hay todavía una segunda historia de trasfondo en las 3, que hay que ver las 3 para completar la historia. Y esas 3, esa historia que está de fondo, tiene que ver mucho relación con la detective, con su pasado y con su familia. O sea, realmente eso es lo que envuelve a la historia. Por eso recomiendo las 3 como si fueran una sola película. Digo, tú podías ver la 2 y no pasa nada, principio a fin, acaba el asesino y te vas a decir, oye, pues quedaron como cabos sueltos, ¿no? Pues sí, pero cuando empiezas a ver la 3 o ves la 1 como es el orden, te das cuenta que sí, que te maneja 2 historias. La principal, que es con la que empieza todo, y una segunda que no descubres hasta que acaba la película, que quedan esos trasfondos, que no resuelven esos datos. Y es obvio la segunda historia que te narran. Dolores Redondo es una escritora española, que es la que homónima de los 3 libros, que las películas se llaman igual que los libros. Nos crea este ambiente, un ambiente entre magia, entre misticismo y realidad. Aunque las novelas realmente son muy del corte de la saga Millennium, si ustedes recuerdan de la chica del tatuaje del dragón y todas esas. Del dragón tatuado, ajá. Exactamente, perdón. Es exactamente como esa línea, ¿no? De unas historias medio algo sórdidas, sobre el lado oscuro de las personas, sobre el lado a lo que podemos llegar cada uno por nuestras perversiones y nuestros conflictos, pero esta historia tiene sus tintes místicos. Y digo, por estos personajes que según en el pueblo de Bastán, así se llama el pueblo donde empieza la historia, pues la gente cree en magia, en esoterismo, tienen inclusive su Sasquatch, pero ellos le llaman Basa San Juan a este personaje. Es como su Sasquatch, como su pie grande, que vive en los bosques. Por supuesto, es el guardián invisible, que se va hilando durante toda esta historia de asesinos seriales, pero no es ningún spoiler, porque en cuanto empiezas a leer lo primero que te dicen en la frase del libro, porque luego Víctor pujó, no es spoiler, el libro se llama El guardián invisible. En cuanto abres el libro o empiezas la historia, es lo primero que te dicen, o sea, no afecta en nada a la historia, porque aquí lo importante... Te conozco. Aquí lo que es importante en la historia es quién es el asesino serial, por qué mata y qué tiene que ver con el pasado de la detective y la familia de la detective. Eso es lo importante en la historia, que se liga en las 3 películas. Créanme, en la segunda película se pone todavía mucho más sórdida la relación entre estos asesinatos y la familia de la detective. Y en el tercero ya es totalmente el apocalipsis, ¿no? Descubrir toda esta monstruosidad que había detrás, que involucran a la detective y a su propia familia y a su pasado, que es un pasado bastante sórdido que tiene la detective y que solamente lo vas descubriendo sobre las 3 películas. Créanme, muy recomendables. Las 3 películas se encuentran en Netflix, obvio, son de españolas, están en español, muy recomendables. Los libros también son muy recomendables y se encuentran muy fácil. En Gandhi, en Sótano los venden, bastante económicos, por cierto, porque son libros que pasaron de noche. A nadie les llamó la atención, yo creo que no vendieron, no sé. Son muy accesibles, se pueden encontrar en cualquier librería y en Netflix están las 3, ¿no? Repito, se llama El Guardián Invisible es la 1, la 2 es El Legado de los Huesos y la tercera es Ofrenda a la Tormenta. Órale. Esas son. Y desde tu punto de vista, ¿sí le hace justicia a la adaptación? ¿Vale? O sea, tú los leíste, te gustaron mucho los libros, las viste, dijiste, me quedo con las películas también, están bien hechas, o algo, detalles que no te latieron. Están bien hechas, entendiendo por supuesto que a veces no puedes abarcar todo de un libro en una película. Tienes esa premisa, entiendes esa premisa, disfrutas mucho las películas. Por supuesto
faltan muchas cosas, hay muchas esencias que se pierde en la película, pero tiene el espíritu de las películas. Realmente yo me quedo con los libros, por supuesto, son mucho mejor, son superior. No son malas adaptaciones, de verdad no, pero volvemos a lo mismo. Hay cosas que no puedes adaptar tan fácil al libro o le tienes que quitar para que la película no termine durando 3 horas, ¿no? Entonces, la película, y de por sí las películas, cada una dura 2 horas 10, 2 horas 15 más o menos, pero aún así se van rapidísimo, créanme, son películas que no lo sientes. Yo me gustaron las adaptaciones, aunque sí digo que tienen fallas y les quitaron cosas como esenciales y de importancia que enriquecen mucho la historia, pero bueno, al final de cuentas debes entender eso, que no se puede adaptar completamente la novela, ¿no? Pero sí, son decentes, son buenas, por eso las recomiendo las tres, como si fueran una sola, pero más, por supuesto, los libros. Les recomiendo muchísimo más los libros de Dolores Redondo. Lamentablemente pasó de noche, lamentablemente no hizo ruido. Me sorprendió mucho verla en Netflix, por eso me dio mucho gusto y luego dije, estas voy a recomendar porque están buenas. Hay que darles oportunidad también a este tipo de cine, ¿no? Que no todo es Estados Unidos y no todos son de América. También en Europa tenemos buenas historias de asesinos seriales y en general, ¿no? Bien, está bien, muy bien. Pues yo también voy a recomendarles una película que no es hollywoodense, porque pues, como dices, hay que checar otros lados y sobre todo por géneros, porque esta es una película que curiosamente como que no hizo mucho ruido comercialmente, pero en ciertos circuitos de cine fantástico, de terror, pues sí empezó como que a hacer su nichito de gente que ya le empezó a seguir. Yo la conocí por Víctor, Víctor me la recomendó mucho, y esa película se encuentra ahorita ya en Amazon Prime Video, se llama Room. No confundir con la de Room de Tommy Wiseau, no. Y tampoco la otra película de La Habitación, Room, con esta Brie Larson, que también, no me acuerdo si ganó el Oscar, nomás estuvo nominada hace unos cuantos años por su actuación, o sea, no, tampoco nada que ver. Esta se llama así, de hecho, no tiene nombre en español, si la buscas en el catálogo, la encuentras como Room tal cual, y sale Olga Kurilenko, esta chica hermosa que fue una de las chicas Bond, creo que en la de Quantum of Solace, me parece que es donde aparece ella. Entonces, esta película es dirigida por Christian Volkmann, un cuate que la verdad yo tampoco había escuchado jamás, es un francés. La película es una coproducción belga-francesa y está hablada en inglés completamente. Y a lo mejor empieza con el cierto cliché de la pareja que se va a hacer vida fuera de su lugar natal, llegan a un poblado, compran de esas mansiones enormes que están pues casi a punto de caerse, ¿no? Que están descuidadas, están derruidas. Y obviamente es como, vamos a emprender nuestra nueva vida aquí, ¿no? Él es pintor, ella es una traductora, y encontraron el lugar perfecto para irse a vivir. Entonces, aquí es ese tipo de clichés, como les digo, pero hay un giro sobrenatural, que se trata que dentro de esta gran casota, de pronto, escarbando y limpiando, encuentran que hay, rajan un papel de los muros, y encuentran una puerta, un papel tapiz, gracias. Lo rajan, encuentran una puerta y encuentran antes a esto una llave extraña y curiosa, ¿no? Que la guardan. La prueban y entran en una habitación dentro de su casa. Entonces eso dice que no tiene ventanas, no tiene nada, parece como un cuarto de castigo. Y dices, bueno, pues este lugar, ¿qué onda, no? Pero cada que ellos entran a la habitación, el resto de la casa tiene como que fallas de luz, como que hay chispazos y baja la intensidad. Nadie se explica por qué. Llega a verla un electricista y se encuentra con que en el sótano donde debe estar una instalación de luz normal, como en nuestra caja de fusibles, encuentra una maraña de cables que recorren toda la casa. Haz de cuenta que es como si fuera un entramado de venas que parten de ese punto hacia toda la casa. Total, el cuate dice, bueno, pues esta habitación puedo hacerla como mi estudio, no tiene distracciones, va. Se encuentra revisándola, se está tomando una chelita, bien a gusto, y la deja en el piso. Como que se fastidia y dice, ay, güey, quisiera tener otra cerveza. ¡Pum! Se apaga la luz, se enciende y está su botella ahí en el suelo, ¿no? Entonces el cuate se saca de onda completamente. Para esto, todo sucede ya de noche, su esposa está dormida. Y cuando ella ya despierta al día siguiente a ver qué onda, encuentra la Mona Lisa, encuentra un cuadro de Van Gogh, encuentra un chorro de cosas dentro de la habitación. Y ese cuate dice, a ver, ven. ¿Qué quieres tener? O sea, piensa en algo. Y ella, no, güey, o sea, ¿de dónde sacó todo esto, no? O sea, dime cómo lo conseguiste. Me lo dio la habitación. Tú nada más dime qué quieres y te lo va a conceder.
Ay, sí, güey, quiero $10,000. ¡Pum! Se va la luz, regresa y está ahí su dinerito. ¿No, güey? Y se saca de onda la chava, ¿no? Dice, oye, pues piensa en algo más grande ahora. Ah, pues bueno, quiero 1,000,000. Aparece su 1,000,000, se asusta, y a partir de aquí empieza el dilema un poquito moral de, oye, güey, estamos haciendo algo bien, o sea, la habitación puede darnos consecuencias por lo que estamos obteniendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste de esto? Total, hay un montaje que no me gusta después de esto, donde es, ya, güey, damos rienda suelta y pide lo que quieras, champaña, pide joyas, pide diamantes. Obviamente todo esto empieza a hacer que la misma pareja pues tenga sus fantasías sexuales con lo que están pidiendo. Ellos tienen que preocuparse de nada, ¿no? Lo que quieren aparece ahí. Y hay un momento en que las cosas cambian porque ellos nunca han podido tener un hijo. O sea, lo han intentado y no pueden. Entonces, esta mujer simplemente desea un hijo y aparece un niño, ¿no? Y empieza aquí ya el dilema moral tanto de ellos por lo que está sucediendo. ¿Qué onda con este niño? ¿Tiene alma o no tiene alma? ¿Qué es? O sea, al final de cuentas, ¿no? Y durante la investigación que hace el esposo, se da cuenta que en esa casa hubo un crimen hace muchos años. Los anteriores dueños fueron asesinados. Hubo un tipo que apareció, un John Doe, que nadie sabe quién es, y está recluido en una institución mental durante un chingo de años, ¿no? Entonces, esta investigación te lleva a saber, bueno, este cuate, ¿qué tiene que ver con la casa? ¿Qué onda con esta habitación? Y hay un secreto más que diría que es spoiler, pero aguanta saberlo, que es que todos estos objetos que ellos piden, el momento en que salen de la casa, se vuelven ceniza. Y no es que se deshagan, es que simplemente el tiempo pasa rápidamente y los va deshaciendo, ¿no? Entonces, si tú llevas un cuadro, empiezas a ver cómo este cuadro empieza a deteriorarse con el tiempo, es lo que va ocurriendo. Si sacaras comida, pues obviamente se echa a perder igual, ¿no? El proceso de descomposición es así, acelerado. Entonces aquí vienen otras constantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con las demás cosas que hay en esta habitación? Entonces está muy buena la atención, yo sí la recomiendo mucho. Esta actriz, Olga Kurylenko, como les he dicho, yo la había visto pues, siempre como que la chica bonita, ¿no? De hecho, ella es modelo antes que actriz. Y tú la encuentras en internet con un chorro de fotos de su etapa de modelaje. Y verla en este personaje que es bien dramático, no soporta la tensión, cómo se quiebra ante las situaciones, pues me gustó su actuación. Y la verdad, la película, les digo, está muy bien hecha, está muy, muy bien el guión para mantenerte todo el tiempo así con el suspenso y pensar ahora qué va a ocurrir. Entonces, esa es mi recomendación de esta noche. Room. Y bueno, no sé si te pasó, pero es como si estuviéramos viendo un capítulo largo de La Dimensión Desconocida, Sí. ¿no? Tiene como el mismo Sabor. construcción de que no te explican por qué suceden las cosas, Ajá. pero siempre todo lo que pasa tiene una consecuencia que te deja como una moraleja, ¿no? Sí. Como Claro. en la vieja época y buenos tiempos de La Dimensión Desconocida. Sí, porque realmente tú de pronto dices, te proyectas, dices, bueno, si yo estuviera ahí, ¿qué pediría? O hay un punto que la misma chica le dice a este güey, oye, ¿qué onda? Perdiste tu collar de diamantes, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿qué importa? Pues pido otro. Si se me vuelve a perder, pues voy a pedir otro. Entonces también como que ya pierde la esencia de obtener un objeto del deseo y alcanzarlo por tus propios medios, a hecho de, pues güey, todo está fácil, ¿no? Lo pides y está. Entonces, sí te proyectas de alguna forma a decir, ¿yo qué haría en esta situación? Y creo que eso es lo interesante de muchas películas de este género, ¿no? Que muchas veces el suspenso o el terror o todo es acá en la mente y decir, bueno, si a mí me ocurre, ¿qué haría? Ajá. Y por eso funciona. Exactamente, sí, exactamente. Exactamente, eso es lo que también, de ese detalle también tiene estas películas que recomendé. Tiene de repente unos detalles que dices, cabrón, por la parte mística sobre todo. Esos detalles de que, a ver, si yo hubiera estado en esa situación, ¿cómo hubiera reaccionado? Si hubiera creído o hubiera tenido fe, o realmente me quedo en el aspecto de la ciencia, lo que me dice la ciencia que existe. Oye, también la que yo recomendé, ¿no? también me puse a pensar, ¿qué haría yo si me estuvieran cazando en un bosque? Serías como Jean-Claude Van Damme, ¿no? En Hard Target. No, me falta la mata en esa, ¿no? De Hard Target, ¿o cómo se llama? Ajá, sí. ¿Sabes qué haría Operación Víctor? Cacería. Víctor daría 2 pasos, se quejaría de sus rodillas y lo matan. Ajá. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Fin? Sí, cortometraje. Es un Me corto. tiró al piso toda tiesa, ¿no? Ya me mataron. Si no me muevo, no me ven. Sí, no me... Me los troleo.
Es que todas esas, esta parte de qué haría yo en ese lugar, te da 1001 opciones diferentes, ¿no? Ujú. Cómo actuar, cómo reaccionar, cómo pensar. ¿Qué pedir? Lo bueno es que todos Exactamente. vimos mi pobre angelito. ¿Mandé? Que todos vimos mi pobre angelito. Ándale. Sí, sí, sí. Pero el Y twist es que Magines. se pone interesante con el niño, ese está padre. Lo del Ten bebé cuidado está con lo que pides, ¿no? Exacto. Realmente. de cumplir. Sí, pues esas fueron las recomendaciones de hoy. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Gracias Vico. a ti. Ya saben, síganos aquí los cuarentones durante la cuarentena, mientras cambia nuestro semáforo a verde, pues aquí seguiremos recomendando cosas. Claro. Y síganos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao. Un besote.